buenos días niños y niñas. Nos encontramos en una videoclase más. En esta ocasión vamos a trabajar con la asignatura de geografía. Entonces nos vamos inmediatamente a nuestra presentación para saber qué es lo que vamos a hacer en esta ocasión. Entonces, Hola adelante. niños y niñas, el día de hoy presentaremos el siguiente tema, ¿no es así, profesor Gabriel? Así es, mi estimado Chems. Entonces nos vamos a presentar nuestro tema que se llama Importancia de los recursos naturales. Y vamos a poner especial énfasis en un recurso natural que nosotros conocemos y se llama el agua. Entonces avanzamos. Pues, empezaremos por algún lado, sí, por las actividades de apertura. Arránquese, profe. Gracias, mi estimado Chems. Entonces avanzamos. Las actividades de apertura son las siguientes. Primero van a leer una carta que escribe Jimena a Donají. Ya conocen a esos personajes. Después comenten con su tutor el contenido de esa carta que habla acerca de las riquezas naturales del estado de Jimena. Y en consecuencia también comenten qué recursos naturales hay en su entidad, en Oaxaca. Entonces esa es la actividad con la cual vamos a calentar motores. Avanzamos. En la actividad número 2 van a observar el video sobre recursos naturales del canal Guerreros Planet. No pierdan de vista el contenido, pues más adelante van a emplear esa información para contestar una prueba de complementación. Entonces, seguimos adelante. ¿Qué sigue? Después de calentar motores, ahora vamos con las actividades de desarrollo. A trabajar, profe Gabriel. Niños y niñas pongan mucha atención, pues aquí es donde harán algunos trabajitos. Gracias, mi estimado Michigan. ¿Te llenaste con las cabezas de pollo? Creo que sí, entonces avanzamos. Actividades de desarrollo. Vamos a observar la exposición que voy a hacer a continuación, pero también hay algunas actividades que se sugiere vayan haciendo, vayan realizando. La primera de ellas es que van a comentar con su tutor cuáles son los pasos para elaborar vasijas de barro. Aquí es necesario que ustedes se centren en destacar el recurso natural, ¿sí? Que se emplea. Y también hay que prestar atención acerca del lugar de donde se obtiene, que tiene que ver con una región natural. Entonces, muy atentos a esa actividad. Ahora, como les comenté, vamos a exponer algunos asuntos importantes de este tema. Ustedes recordarán que anteriormente estudiaron el relieve, los climas y las características de las regiones naturales de nuestro país, ¿sale? En las cuales existen recursos naturales que los seres humanos utilizamos para satisfacer nuestras necesidades. Y aquí cabe destacar que aunque las regiones naturales son diferentes y en algunos casos como la que estamos observando pues no hay mucha vegetación, es de relevancia que por ejemplo los pápagos, un pueblo que habita en una zona desértica, para hacer una especie de cestas utilicen fibras, ¿no? Que obtienen precisamente de ese lugar, ¿no? Como un recurso natural para elaborar ese tipo de artesanía. Entonces, ahora cabe preguntarnos, ¿qué son los recursos naturales? Pues la población aprovecha, ¿sí?, diferentes recursos de manera productiva por medio de las actividades económicas. Los extrae, los transforma, los distribuye y los aprovecha de acuerdo a su disponibilidad. Por ejemplo, en los aserraderos se corta madera para fabricar muebles, pero seguimos con la interrogante, ¿qué son los recursos naturales? Pues son elementos de la naturaleza que ayudan o contribuyen al bienestar y desarrollo para los seres vivos en diferentes cosas. Por ejemplo, los árboles nos dan oxígeno.
Entonces hay que agradecer mucho a los árboles. ¿Qué más son los recursos naturales? Es todo aquel elemento material o energético que existe en estado natural. Entonces aquí hay que hacer un paréntesis. Es algo que existe en estado natural, no es algo que produce el hombre. Posiblemente si el hombre empezara a sembrar muchos árboles, ¿sí? Tal vez en algún momento pudiera uno contribuir a ese ciclo, a esa cadena en la cual estos árboles puedan formar parte de los recursos naturales. Pero bueno, hay que hacer mucho esfuerzo. Ahora, ¿para qué sirven? Pues sirven para cubrir las necesidades biológicas, alimento, ropa, vivienda, construcciones y para desarrollar una actividad económica o bien para satisfacer las demandas sociales, es decir, obtener artículos de consumo. ¿Cómo se clasifican los recursos naturales? Pues se clasifican de acuerdo a su disponibilidad en tiempo. Ajá, eso quiere decir de que no es lo mismo, ¿sí? Determinado recurso natural como el petróleo hace 100 años a la actualidad, ¿sí? Ya se ha ocupado mucho de ello. También tiene que ver con la tasa de generación. En este caso nos referimos a que eh, los bosques, por ejemplo, ¿sí? Tienen la posibilidad de regenerarse naturalmente, es decir, nacen nuevos árboles, ajá, pero hoy en día estamos avanzando a un ritmo tan acelerado que es posible, y de hecho se está dando, estamos acabando con los bosques y no le estamos permitiendo que se regeneren los árboles. Eh, Ahora, ¿cómo se clasifican entonces los recursos naturales? Pues tenemos de que básicamente hay dos, ¿sí? Dos grandes, digamos que formas en las cuales se clasifican, y son los recursos renovables y los no renovables. Pero también tenemos los inagotables o perennes, que son la luz o el calor del sol, el viento, las mareas, etcétera. Y estos recursos inagotables entran, ¿sí? Dentro de los renovables. Entonces ahora avanzamos, vamos a profundizar un poco más. Los recursos naturales renovables hacen referencia a recursos bióticos, recursos con ciclos de regeneración por encima de su nivel de extracción. Esto quiere decir que los árboles, en el ejemplo que venimos comentando, al irse digamos que regenerando o al ir naciendo y creciendo más árboles, y el ser humano no acaba con esos árboles, entonces estamos hablando de un recurso natural renovable, puesto que no vamos a acabar o sí a exterminar todos los árboles, porque estos van creciendo, ¿sí? Hay una regeneración. Pero ¿qué pasaría si en determinado momento nosotros acabamos, ¿sí? Con todos los árboles y no permitimos que sigan creciendo, que sigan produciéndose? En ese momento vamos a llegar a convertir ese recurso natural en un recurso extinto, ¿no? Y esto sucede en algunos casos ya con algunos tipos de peces, por ejemplo, ¿no? Bueno, comentamos, avanzamos, los recursos naturales no renovables. En este caso, los no renovables son generalmente depósitos limitados o con ciclos de regeneración muy por debajo de los ritmos de extracción o explotación. Y ejemplo de ello es la minería, el petróleo, ¿no? Que si los llegamos a agotar en algún momento, va a ser muy difícil que alcancemos a ver su regeneración, ya que en el caso del petróleo, por ejemplo, o de los minerales, pues han pasado muchos años, ¿no? Para que se produzcan. Y bueno, aquí tenemos una mina a cielo abierto y vean, esto aproximadamente tiene 1,5 kilómetros de profundidad, ¿no? Y ahí se van acabando con esos recursos.
Ahora, dentro de los recursos naturales, ¿sí? Eh, digamos que un recurso inagotable, en este caso el agua, ¿sí? Que es muy importante para los seres humanos, pues cabe preguntarnos algunas cosas. Muchas de ellas ya las saben, ¿sí? Hacen muchas cosas con el agua, pero vamos a reflexionar. ¿Para qué utilizas el agua? ¿Qué tan importante es para tu vida? Ahora, imagina un día sin agua. ¿Qué problemas tendrías? El agua es un recurso muy importante para la vida en el planeta, ya que los seres vivos dependemos de ella y nada puede sustituirla. Y el agua, en este caso, tiene muchos usos, ¿no? Por ejemplo, el uso agrícola, tenemos el uso doméstico, eh, sirve para que determinados transportes puedan ir en ella, ¿sí? También tiene usos industriales. Por ejemplo, aquí el agua se utiliza en la minería. Y así, aparte de sus usos, ¿sí? Estos usos demandan que nosotros eh, necesitemos utilizar mucha agua en algunos casos, por ejemplo, en la minería. Pero ¿qué problema se da acá? Pues sucede de que hay lugares, por ejemplo, en el norte del país, donde hay eh, mineras, ¿sí? Empresas mineras que utilizan mucho el agua. Pero ¿cuál es el problema que se genera acá? Pues al utilizar mucha agua, nosotros vemos aquí en la simbología de que esos lugares, y por ejemplo acá, tienen muy poca agua. Y al hacer uso de grandes cantidades de agua, pues la estábamos acabando. A diferencia de lugares como acá, en Chiapas, por ejemplo, donde el agua hay una gran concentración, ¿sí? Entonces aquí lo que estamos viendo es un fenómeno que se conoce como la distribución irregular del agua en el país, ¿no? Entonces, como ya lo decía, en algunos estados del centro y del norte, por ejemplo, llueve muy poco, hay muy poca agua, y en algunos del sureste llueve mucho y por lo tanto hay mucha agua. Y entonces ustedes ya escucharon cuáles son los problemas que se generan. Ahora, el agua dulce de los lagos, los ríos y los mantos subterráneos es un recurso que aprovechan los seres vivos, pero, ¿sí? Al explotarlos o sobreexplotarlos, pues nos los vamos acabando. Miren aquí el acuífero del Valle de Toluca en 1953, pues estaba lleno relativamente. Ahora en 2006, miren qué tanto de agua queda, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de ese fenómeno de sobreexplotación del agua, en este caso de los acuíferos. Ahora, ¿qué más? En México los ríos se utilizan como fuente de agua potable y para el riego en la agricultura. El agua de los ríos se almacena en presas y la fuerza del agua se utiliza para generar energía eléctrica como en presas como la Angostura y Chicoacén en el estado de Chiapas. Y bueno, aquí tenemos una foto de la presa Belisario Domínguez, conocida como la presa La Angostura, que es la más grande de México por la cantidad de agua que puede almacenar. También hay otras presas, por ejemplo la presa Infiernillo, que está entre los estados de Michoacán y Guerrero. Y ahí, sí, en esas presas hay algo importante que nos sirve para generar energía eléctrica y son las plantas hidroeléctricas instaladas en esas presas que generan al menos la tercera parte de energía eléctrica en el país, ¿no? Entonces aquí tenemos otra presa, El Cajón, Santa María del Oro, Nayarit. Bien, ¿qué continúa? El agua subterránea. Ahora entramos con el agua subterránea. Es la principal fuente de abastecimiento para la población que habita en regiones secas o muy secas. Entonces si no es lluvia, entonces entramos a el agua subterránea. Eso es importante saberlo. Brota en manantiales o se extrae mediante pozos de bombeo. Y aquí
recomendamos observar el mapa de la página 14 del Atlas de México, en el que vamos a encontrar información sobre las aguas subterráneas. Y para no hablar en seco, nos vamos a mostrar ese mapa que se llama aguas subterráneas. Ustedes lo van a revisar. Aquí hay cosas importantes que checar. Por ejemplo, acá dice zonas de recarga, infiltración. ¿Y eso con qué se come? Pues las zonas de recarga o áreas de recarga es la parte de la cuenca hidrográfica en la cual, por las condiciones climatológicas, geológicas y topográficas, una gran parte de las lluvias llegan, caen ahí, ¿sí? Y se absorben, llegando a recargar los acuíferos en las partes más bajas de las cuencas, en las partes más bajas de los ríos. Entonces, eso quiere decir, ¿no? Una zona de recarga, y son las del color como linda, como un color rojo óxido. Entonces vean, todas estas son las áreas de recarga donde las lluvias, ¿sí?, son absorbidas, y eso que permite que los mantos acuíferos, el agua subterránea, pues siga, ¿no? Perpetuándose, que haya agua. También podemos ver las zonas de agua subterránea, zonas de agua subterránea con rendimiento medio, antes fue el alto, y después tenemos zonas de agua subterránea con rendimiento bajo. Entonces, vean ahí, por ejemplo, en el caso de las zonas con rendimiento alto, pues son pocas, miren, son las de color azul, son muy pocas, le siguen las verdes, rendimiento medio. Y no veo a Oaxaca que tenga muchas, miren, muy pocas, más bien son zonas de captación o de infiltración. Entonces analicen bien este mapa, porque es muy interesante ver cómo está el agua en los diferentes estados de la República. No es perder el tiempo, ¿sí? Es aprender sobre el asunto. Y aquí vamos a hacer un corte técnico para que continuemos en la parte 2 con este interesante tema.